¿Quién ordenó el asesinato de Fernando Villavicencio? No preguntamos quién jaló el gatillo, ni quién entregó las armas, porque eso ya lo sabemos. La respuesta no le incumbe solamente a nuestra familia, le incumbe al Ecuador entero. Han sido casi 3 años de aprender a manejar esta tragedia, de aprender a sostenernos, de aprender a convertir esta oscuridad en luz. Hemos llegado a un punto en el que ya no contamos ni siquiera con los recursos necesarios para sostener nuestra defensa. Por eso hemos solicitado que la Defensoría Pública la asuma. Junto con esa solicitud, pedimos 4 espacios en cadena nacional para contarle al país esta historia. Pues lo que está en juego no es solamente el asesinato de nuestro padre, sino el destino de todo el país. Este es un facsímil, una copia de un cheque de $230,000 a la orden de María Christensen y estaría firmado por Jorge Cherres. ¿Conoce usted este documento? Sí, por supuesto que lo conozco, señor presidente. 3 años hemos investigado el crimen de nuestro padre. Tenemos claro que se trató de un crimen político que empezó mucho antes de que se apretara el gatillo. Empezó cuando las decenas de investigaciones de Fernando fueron dejando al descubierto una estructura criminal. Durante más de 20 años, nuestro padre investigó esa estructura, la denunció en reportajes y libros, la denunció como asambleísta y como presidente de la Comisión de Fiscalización, la denunció ante la Fiscalía y finalmente la denunció como candidato presidencial. Fernando siempre lo señaló con nombres, apellidos y pruebas, siempre con pruebas. Muchas veces insistió en una frase que algunos consideraban exagerada: no existe crimen organizado sin poder político. La realidad terminó dándole la razón. Si una organización criminal logra infiltrar las instituciones, acceder a información reservada, comprar voluntades, cooptar testigos e intentar fabricar un relato público, lo que está bajo amenaza es la democracia. Esto fue lo que comprendimos mientras estudiamos miles de páginas del expediente. Escuchábamos cientos de horas de testimonios y versiones. Analizábamos pericias informáticas y descubríamos conexiones en documentos, registros, conversaciones y dispositivos. Hablamos con la autoridad y las certezas que nos han dado estos casi 3 años de investigación. Queremos llegar por nosotras mismas a la verdad. El asesinato de nuestro padre es apenas la punta del iceberg. Esa fotografía que fue publicada por mi persona en mi red social Twitter, que presenta un paisaje completo de cómo en estos tiempos posmodernos actúan las estructuras criminales de forma organizada. Ninguna organización criminal puede controlar puertos, cárceles, contratos públicos, policías, jueces o instituciones del Estado únicamente con hombres armados. El crimen organizado necesita algo más: protección, información, dinero e impunidad. Y es ahí donde entran los políticos. ¿Quién iba a imaginar que uno de esos entramados quedaría retratado en una sola fotografía, en la que coincidían varias estructuras de poder? Es la fotografía de la piscina en Miami, conocida ya por todos los ecuatorianos. Cuando hizo pública esa fotografía, Fernando le mostró al Ecuador un vínculo concreto entre el crimen organizado y el correísmo. Aquello que había denunciado durante años se revelaba una vez más al país. En esa piscina aparecían juntos Javier Jordán, señalado como presunto testaferro del capo Leandro Norero, y Leonardo Cortázar, señalado como operador de contratos en el sector eléctrico. Ronnie Aliaga, uno de los asambleístas emblemáticos del correísmo e identificado también como líder de los Latin Kings. Nadie podía anticipar que exhibir esta fotografía implicaría una sentencia de muerte para nuestro padre. Que sepan los correístas, ¿sí?, y el país, lo que me pase es culpa de ustedes. Y lo digo clarito. La estructura del crimen puede comprenderse a partir de 3 grandes actos: la planificación, la ejecución y el encubrimiento.
La información que hemos analizado revela que la planificación del asesinato de nuestro padre tuvo dos momentos. El primero aparece en los chats del caso Metástasis y comienza con una conversación entre Javier Jordán y Leandro Norero, registrada después de la publicación de la fotografía de la piscina. Jordán le escribe a Norero: «Ñaño, nunca te he pedido un favor así. Necesito que resuelvas lo de Estevilla». Norero responde: «Ya tengo los gatos para FB». Leandro Norero, conocido como el Patrón, se había convertido en uno de los capos más poderosos del país. Su operación estaba vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación. Día tras día se realizaron acciones para vigilar a Fernando Villavicencio. Los chats periciados revelan, por ejemplo, que Norero compartía con Javier Jordán información sobre su ubicación y sus movimientos. En esta primera etapa, la investigación del caso Magnicidio FB identifica a quienes serían los presuntos autores intelectuales y atribuye un rol a cada uno. Javier Jordán habría sido el instigador y articulador inicial de la operación. José Serrano habría utilizado sus conexiones e injerencia dentro de un brazo clandestino de la Policía Nacional para obtener información estratégica y vulnerar la seguridad de Fernando. Ronnie Aliaga habría conectado a operadores políticos, territoriales y criminales. También habría actuado como el brazo de Norero y Jordán en la Asamblea, intentando silenciar las denuncias que Fernando hacía contra la estructura. Y Daniel Salcedo, el rastreador, quien habría participado en la administración de recursos y en la logística financiera de la operación. Ha confesado su participación y es testigo protegido dentro del caso. Está preso en el encuentro. En agosto de 2022, después de revelar estos vínculos narcopolíticos, Fernando recibió una amenaza de bomba atribuida a los nietas. Que sepan los correístas y el país: lo que me pase, lo que les pase a mis compañeros de trabajo o a mi familia es culpa de ustedes. En octubre de 2022, cuando el plan para asesinarlo ya estaba avanzado, la operación sufrió un revés. Leandro Norero fue asesinado en la cárcel de Cotopaxi. La estructura perdió a uno de sus principales articuladores y el plan habría entrado en una segunda fase. En 2023, antes de ser candidato presidencial, Fernando volvió a denunciar que querían asesinarlo, bajo la modalidad de sicariato. Según la información que recibió, esa operación estaba liderada por Ronnie Aliaga, hoy procesado dentro del caso. 5 años perseguido, no por haberme robado un centavo. ¿Saben por qué? Por haber escrito la verdad. Para ejecutar el crimen, la investigación sostiene que la estructura buscó nuevamente el brazo criminal de los Lobos. Ahí aparecen quienes habrían quedado a cargo de la organización y quienes habrían dado luz verde al magnicidio a cambio de $1 millón. Wilmer Chavarría, alias Pipo, detenido en España con un pasaporte colombiano. Esteban Aguilar, alias Lobo Menor, detenido en México con una identidad falsa colombiana. Fue deportado al Ecuador a la cárcel del Encuentro. Y Luis Arboleda, alias Gordo Luis, capturado en 2023 en Colombia. Actualmente está en el Encuentro. ¡Fernando presidente! ¡Fernando presidente! ¡Fernando presidente! 9 de agosto de 2023. Faltaban apenas 11 días para que Ecuador acudiera a las urnas. En un mitin político en Quito, frente a miles de personas, nuestro padre habló de lo que había denunciado durante más de 20 años. Cuando salió del evento, una estructura criminal ejecutó el ataque. Una operación coordinada en la que más de 30 personas habrían participado en la planificación y ejecución. Hubo seguimientos, movimientos logísticos, armas de guerra, comunicaciones y una célula criminal lista para actuar. Un candidato presidencial asesinado en plena campaña electoral. La investigación identificó la participación de facciones de los Lobos,
bajo la coordinación de Carlos Angulo, alias el Invisible, y Laura Castillo, alias la Flaca, quienes fueron sentenciados a 34 años y 8 meses de prisión como autor y coautora material del magnicidio. Otros miembros de la estructura recibieron condenas superiores a los 12 años. Deberías tener algo así como 713,000 en la cuenta. Una organización criminal entiende que para lograr impunidad no basta con matar a una persona, necesita destruir la verdad. Para encubrir el crimen, pretendieron ensuciar la memoria de nuestro padre, perseguirnos y destruirnos. Pasaron de las armas a las narrativas. Hablamos de campañas millonarias de desinformación y ataques contra quienes exigimos justicia y contra quienes han investigado este crimen atroz. Después de que se señalara ante el FBI al correísmo como responsable político, 7 sicarios fueron asesinados dentro de las cárceles ecuatorianas. También fueron asesinados un exagente policial, Negro Yorkis, sicario de confianza de alias Gerald, y la novia de Carlos Angulo. Todos tenían información del caso. Daniel Salcedo y su hermano sobrevivieron de milagro a otro ataque. Su hermano recibió más de 40 puñaladas. A Salcedo le apuntaron a la cabeza. Pepe te manda saludos, le dijeron. La bala se encasquilló y él decidió confesar. En los siguientes capítulos vamos a sumergirnos en las pruebas que sostienen todo lo que hemos afirmado. Vamos a mostrar cómo se conectan los hechos, quiénes habrían participado y qué papel habría cumplido cada uno de ellos dentro de esta estructura. A quienes ordenaron este crimen, a quienes lo planificaron, a quienes lo financiaron y a quienes todavía trabajan para encubrirlo, les tenemos un mensaje. Ni con todo su poder pudieron detener a Fernando y tampoco van a detener la verdad. Por cada mentira tenemos una verdad. Por Fernando, nadie se cansa.